CEO millonario estaba disfrutando su estancia en el hotel hasta que vio a su exesposa con una niña. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. Alejandro Duarte siempre había organizado su vida en torno a un solo propósito, el control. Cada decisión, cada inversión, cada paso calculado lo había llevado a un nivel de éxito que pocos se atrevían a imaginar. Era un experto en manejar cualquier situación, conocía perfectamente cómo influir en los demás y lo hacía con una habilidad que parecía innata. Pero todo se vino abajo en un instante, justo cuando la vio. En el lobby de un elegante hotel en Cancún, con la mano aferrada al vaso de whisky, Alejandro sintió que algo en su interior se desmoronaba. La persona que menos esperaba volver a encontrar estaba allí, a pocos metros de distancia, su exesposa, Marina. Y en sus brazos llevaba a una niña pequeña, de cabellos rizados y unos enormes ojos azules que se parecían demasiado a los suyos. Fue como recibir un balde de agua fría. ¿Acaso Marina le había ocultado algo durante todos esos años? ¿Había pasado junto a su propia hija sin siquiera saber que existía? Alejandro nunca fue de quedarse atrapado en el pasado. Para él, la vida era seguir avanzando, tomar decisiones rápidas y no mirar atrás. Pero en ese momento, se quedó paralizado, intentando encontrar sentido a la escena que tenía enfrente. Llevaba tanto tiempo acostumbrado a imponer orden en su mundo que se le hacía imposible aceptar que esa visión pudiera desestabilizarlo de tal manera. Desde que se divorciaron, jamás volvió a verla. Su separación había sido tranquila, sin discusiones legales ni conflictos públicos. Cada quien siguió su camino, y Alejandro se convenció de que era lo correcto. Se refugió en su trabajo, en su empresa, en sus proyectos que siempre necesitaban de su atención. Por fuera, parecía que tenía todo bajo control, una compañía multimillonaria, respeto, poder y una reputación intachable. Nadie imaginaba que en su interior sentía un vacío que nunca había querido reconocer. Esa noche, mientras la música suave llenaba el salón y los murmullos de otros huéspedes se mezclaban con el eco de sus pensamientos, Alejandro comprendió que nada lo había preparado para ese encuentro. Marina lucía casi igual que cuando se despidieron 3 años atrás, aunque ahora su rostro mostraba señales de cansancio. Caminaba con calma hacia la recepción, cargando a la niña con un gesto protector. La pequeña se aferraba a su cuello como si no existiera nada más importante en el mundo. Alejandro sintió un nudo en el estómago, algo entre la ansiedad y una especie de temor que no podía definir. Por más que quisiera convencerse de que la niña no podía ser suya, la certeza empezó a filtrarse en su mente, tan silenciosa que se le hizo imposible ignorarla. Quizá por eso su corazón empezó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. Mientras Marina hablaba con el recepcionista, Alejandro apenas podía escuchar. Todo a su alrededor se volvió un murmullo lejano. Solo tenía ojos para esa niña. Cuando finalmente decidió moverse, cuando pensó que podía acercarse y pedir explicaciones, Marina ya caminaba hacia el ascensor. Lo vio desaparecer detrás de las puertas que se cerraban con suavidad, dejándolo con la sensación de que todo el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Esa noche no logró pegar ojo. Por mucho que se esforzó en concentrarse en su agenda del día siguiente, la imagen de Marina con la pequeña se repetía una y otra vez en su cabeza. Alejandro había aprendido a separar sus emociones de sus responsabilidades. Siempre había creído que eso era una virtud. Pero ahora, cada recuerdo suyo con Marina, cada conversación, cada silencio, se mezclaba con preguntas que no encontraban respuesta. ¿Era posible que esa niña fuera su hija? Todo indicaba que sí. La edad coincidía. Y esos ojos tan parecidos a los suyos. El miedo que sintió no era un miedo cualquiera. Era algo más profundo, la incertidumbre de haber sido padre sin saberlo, de haberse perdido los primeros pasos, las primeras palabras, los abrazos que nunca dio. Cuando por fin amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a quedarse con la duda. Se levantó, se dio una ducha rápida y se vistió con uno de sus trajes impecables. Si algo le enseñó la vida era que, incluso en los momentos más difíciles, debía mostrar aplomo.
Bajó al restaurante del hotel con la esperanza de encontrarlas allí. Por dentro, una voz le decía que no se habían marchado. Y no se equivocaba. Desde la entrada vio una mesa cercana a la terraza. Marina estaba sentada con la niña a su lado. El corazón le dio un vuelco. Marina lucía serena, con el cabello recogido en una coleta que le caía sobre la espalda. La niña jugaba con un trozo de pan tostado, moviendo las piernas mientras observaba todo con curiosidad. Era imposible no notar sus ojos azules, idénticos a los suyos. Inspiró hondo y caminó hacia ellas. Marina se dio cuenta de su presencia antes de que él dijera nada. Se tensó de inmediato, sujetando su taza de café con fuerza. Durante unos segundos, nadie habló. Solo el silencio pesado que crece cuando sobran las preguntas. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro, intentando que su voz sonara tranquila. Marina le sostuvo la mirada un instante y luego asintió con un gesto lento. «Aquí no», respondió en voz baja. «Afuera, en unos 15 minutos». Alejandro hizo un gesto afirmativo y se apartó, dándole tiempo. Caminó hacia el jardín del hotel con el pulso acelerado, como si acabara de descubrir que todo lo que creía seguro podía desaparecer de un momento a otro. Pasados esos minutos, la vio aparecer. Marina se acercó con paso cauteloso, los brazos cruzados sobre el pecho. Se detuvo a unos pasos de él, sin decir palabra. «¿Es ella, mía?», preguntó Alejandro, sintiendo que la garganta se le cerraba. Marina apartó la mirada un instante antes de volver a enfrentarlo. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Es tu hija». El silencio que siguió fue tan largo que Alejandro sintió que el mundo se quedaba en suspenso. El suelo parecía ceder bajo sus pies. Alejandro llevaba años creyendo que tenía todo en orden, que no quedaban cabos sueltos en su vida. Pero ahí estaba, con la verdad mirándolo de frente. La niña que apenas unas horas antes era solo una duda ahora se convertía en una certeza imposible de ignorar. 3 años. 3 años que nunca recuperarían. Un tiempo que para la pequeña significaba toda su vida. Para él, una ausencia tan grande que no sabía cómo empezar a llenarla. Sus manos temblaron un poco antes de guardarlas en los bolsillos. Hacía mucho que no se sentía tan vulnerable. Marina, por su parte, lo observaba con una mezcla de miedo y cansancio. Parecía prepararse para cualquier reacción. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Alejandro con un hilo de voz. No era un reproche gritado, sino un susurro cargado de incredulidad. Marina se pasó la mano por la frente y bajó la vista. «No era lo que planeaba», respondió con honestidad. «Cuando supe que estaba embarazada, nosotros ya estábamos distantes. Tú estabas tan ocupado con tu empresa, sentía que no quedaba nada entre nosotros. No sabía cómo decírtelo». «¿Así que decidiste que era mejor esconderlo? ¿Hacerte cargo sola sin siquiera darme la oportunidad de ser su padre?». «Era más complicado que eso», replicó ella, con un leve temblor en la voz. «Pensé que, si te lo decía, te sentirías obligado. Que estarías con nosotras por compromiso y no por amor. Y no quería que Elena creciera sintiéndose una carga». Alejandro soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «¿De verdad creíste que esa era la mejor manera de protegerla? En ese momento». «Sí», contestó Marina, mirando hacia un costado, como si buscar las palabras le costara un esfuerzo enorme. «Puede que me equivocara». Alejandro pasó una mano por su rostro, intentando ordenar las emociones que se arremolinaban en su pecho. Por un instante, deseó poder retroceder el tiempo y hacer las cosas de otra manera. 3 años, dijo en voz baja, sin mirarla. «Me perdí 3 años de su vida». «Lo sé», susurró Marina, con los ojos llenos de un brillo que parecía arrepentimiento. «Y no voy a justificarlo. Solo, no podía imaginar cómo ibas a reaccionar». Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y desconcierto. Durante todo ese tiempo, se había convencido de que su separación fue una elección correcta, un paso necesario. Ahora entendía que nunca fue tan sencillo. «Quiero conocerla», dijo finalmente, con un tono firme que no admitía duda.
no pienso quedarme al margen. Marina respiró hondo, como si esa respuesta la aliviara y la inquietara al mismo tiempo. Está bien, respondió con voz suave. Pero tiene que ser poco a poco. Elena no te conoce. No puedo permitir que un día aparezcas y la confundas aún más. No espero que me llame papá mañana mismo, dijo Alejandro, bajando un poco la mirada. Solo quiero estar presente. Entender quién es. Marina lo miró con atención, como si midiera su sinceridad. Luego asintió despacio. Empezaremos con calma, aceptó. A su ritmo. Alejandro inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Mientras caminaban de regreso hacia el hotel, sentía el corazón latiéndole con un ritmo extraño, una mezcla de esperanza y miedo. No sabía qué tan largo sería ese camino, pero tenía claro que estaba dispuesto a recorrerlo. Esa tarde, se quedó esperando en el jardín mientras Marina subía a buscar a Elena. El viento que soplaba desde el mar le acariciaba la cara, pero su mente estaba demasiado ocupada para disfrutarlo. Se preguntaba cómo sería verla de cerca. Si la niña lo miraría con curiosidad, con recelo o con absoluta indiferencia. Cuando por fin escuchó los pasos detrás de él, se giró despacio. Marina venía caminando con Elena tomada de la mano. La niña apenas llegaba a la cintura de su madre. Sus rizos oscuros se mecían con cada paso y sus grandes ojos azules parecían estudiar todo con atención. Marina se detuvo unos pasos antes de llegar a él. Se agachó junto a la pequeña y habló con voz suave. Cariño, este es Alejandro. Es un amigo mío. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho al oír la palabra amigo, pero entendió que Marina lo hacía por prudencia. Presentarse como su padre de inmediato sería demasiado. Elena levantó la mirada. Sus ojos brillaban con un matiz de duda y curiosidad. No dijo nada. Solo se quedó observándolo, como si intentara descifrar quién era ese hombre que le sonreía con nerviosismo. Él se inclinó un poco para quedar a su altura. Hola, Elena, dijo con un tono pausado y amable. Es un gusto conocerte. La niña se movió apenas, buscando la mano de Marina, quien le dio un apretón tranquilo. Fue entonces cuando Elena, con voz muy bajita, contestó, hola. Solo una palabra, tan sencilla que a Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Sonrió, intentando transmitirle confianza. Tu mamá me contó que te gustan mucho los rompecabezas. ¿Es cierto? Elena parpadeó, como si no esperara esa pregunta. Después de un segundo, asintió despacio. A mí se me dan fatal, confesó Alejandro, con un gesto de broma. Tal vez puedas enseñarme un día. La niña lo miró de reojo, buscando a Marina, quien le sonrió con dulzura. Entonces, con cierta timidez, volvió a asentir. Era poco, pero para él significaba un mundo entero. Pausa. Hagamos un pequeño juego para confundir a los que leen los comentarios. Escribe la palabra tortilla en los comentarios. Volvamos con la historia. Marina se incorporó despacio, acariciando con ternura los rizos de Elena. ¿Te gustaría que nos sentemos un momento? Preguntó en voz baja, dirigiéndose a la niña. Elena miró alrededor antes de volver a clavar los ojos en su madre. Finalmente, asintió sin soltar su mano. Hay una mesa pequeña con sombra bajo una enredadera que da vista a los jardines del hotel. Marina guió a la niña hacia allí, y Alejandro lo siguió con el corazón retumbando en el pecho. Se sentaron los tres, cada uno con la misma mezcla de incomodidad y expectación. Marina sacó del bolso un cuaderno de dibujo y un estuche lleno de colores. Cariño, puedes colorear si quieres mientras charlamos un poco, le ofreció con suavidad. Elena abrió el cuaderno con un gesto serio. Tomó un crayón azul y empezó a llenar de color una figura que parecía una mariposa. Alejandro la observó con cuidado. El modo en que fruncía los labios al concentrarse, la forma en que sostenía el lápiz, todo le parecía un descubrimiento. ¿Cuál es tu color favorito? Se animó a preguntar él al cabo de un rato. Elena mantuvo la vista baja, pero su voz salió en un susurro. Lavanda. Alejandro sonrió. Es un color muy bonito.
Y muy especial. La niña se quedó en silencio, aunque por un instante levantó la mirada y lo observó. No duró mucho, pero en esos ojos brillaba algo que podría ser curiosidad. Él inspiró con cuidado. No esperaba que de repente ella sintiera confianza. Entendía que necesitaría tiempo. Todo en ese momento le parecía tan delicado que sentía que un mal gesto podría hacerlo retroceder todo. Marina se acomodó en su asiento, con una expresión que mezclaba vigilancia y alivio. Por fin se atrevió a romper el silencio. Suele ser reservada cuando conoce a alguien, explicó, como disculpándose. No pasa nada, respondió Alejandro, mirándola con franqueza. Podemos ir despacio. No quiero forzarla a nada. Elena seguía coloreando, con las piernas colgando de la silla. A ratos levantaba la vista, como si necesitara comprobar que su madre seguía allí. Cada vez que Alejandro le dirigía alguna palabra, buscaba con los ojos la aprobación de Marina. Él se dio cuenta de que necesitaría una paciencia distinta a la que acostumbraba. Nunca le costó ser paciente con los negocios, pero esto era otra cosa. Aquí no bastaba con cerrar un trato. Aquí se trataba de ser digno de confianza. Un rato después, Elena se detuvo con el crayón en alto y lo miró con seriedad. ¿Cuál es tu color favorito? Alejandro sintió que por dentro se encendía una pequeña chispa de esperanza. Esa pregunta era un paso. Pues creo que me gusta el morado, respondió con voz calmada. Es parecido al lavanda, ¿verdad? La niña lo observó en silencio, evaluando su respuesta. Luego asintió con un gesto lento. Marina soltó un suspiro casi imperceptible. Era la primera vez que Elena le devolvía una pregunta a Alejandro. Parecía un detalle mínimo, pero para ambos adultos significaba mucho. Se quedaron allí un buen rato, dejando que la pequeña se acostumbrara a su presencia. Cuando Elena terminó de colorear, miró a su madre. Tengo hambre. Marina acarició su cabello. Vamos a comer algo, ¿te parece? Alejandro se aclaró la voz. Si quieren, podemos ir juntos. Marina no contestó enseguida. Se tomó un momento para mirar a su hija, como si esperara alguna reacción. Elena no dijo nada, pero tampoco hizo gesto de incomodidad. Al final, Marina aceptó con un leve asentimiento. De acuerdo. Se levantaron despacio, caminando en silencio hasta el restaurante del hotel. Alejandro sostenía la puerta para que pasaran. Era un gesto pequeño, pero por dentro sentía que cada mínimo detalle contaba. Eligieron una mesa junto a un ventanal que daba al mar. La brisa se colaba por una rendija y agitaba el mantel. Elena se acomodó entre ellos, y cuando el camarero llegó, pidió un plato de pasta con voz bajita. Alejandro pidió un café que casi no probó. Tenía demasiadas cosas dándole vueltas en la cabeza. Miraba de reojo a Elena mientras ella jugueteaba con la servilleta. Cada vez que encontraba su mirada, ella se apresuraba a bajar la vista. Marina se animó a decir con voz muy baja, aprovechando que la niña estaba entretenida. ¿Por qué viniste aquí? Ella tardó un momento en contestar. Se quedó mirando la playa, con los labios apretados. Necesitaba un respiro. Las cosas se complicaron en casa. ¿Complicaron cómo? Marina soltó un suspiro largo antes de responder. Elena empezó a hacer preguntas sobre su padre. Sobre ti. Alejandro sintió que algo en su pecho se encogía. ¿Qué le dijiste? Le dije que a veces las familias son distintas. Que hay niños que crecen con papá y mamá juntos y otros no. Pero ella no se conformó con eso. Quería saber si tú existías, si sabías de ella. Él se frotó la frente, masticando esa sensación amarga. Imaginársela preguntando por un padre al que nunca conoció le provocaba una punzada de culpa. Por eso viniste, murmuró. Para encontrarme. Marina no lo negó. No estaba segura de si te vería. Parte de mí lo deseaba. Se miraron con un silencio lleno de todo lo que no se dijeron durante esos años. Alejandro pensó en todo el tiempo perdido, en los cumpleaños, los abrazos y las historias antes de dormir. Lo que sea que pase ahora,
Quiero estar presente, dijo por fin, con voz firme. No pienso desaparecer otra vez. Marina asintió, con una expresión que mezclaba alivio y precaución. Entonces demuéstralo. Elena necesita constancia, no promesas vacías. Lo sé. Y estoy listo. En ese momento, el camarero llegó con la comida y se interrumpieron. Elena empezó a comer despacio, concentrada en su plato. Por un instante, Alejandro permitió que esa escena sencilla le diera un poco de paz. Quizá era el comienzo de algo que valía la pena. Aquella comida se sintió extraña y familiar a la vez. Alejandro apenas probó su café mientras veía cómo Elena tomaba su pasta con cuidado, como si cada fideo fuera importante. Marina se mantenía en silencio, pero no parecía tensa. Había algo en la forma en que miraba a su hija que a Alejandro le recordaba cuánto la había admirado por su paciencia y su forma de cuidar a los demás. Elena terminó su plato y se limpió la boca con la servilleta. Luego alzó la vista y lo observó con un gesto tan serio que por un instante Alejandro sintió que volvía a estar en una sala de juntas, esperando una evaluación. ¿Y tú a qué te dedicas?, preguntó la niña, con esa voz bajita que parecía casi un susurro. Alejandro tragó saliva antes de contestar. Trabajo en una empresa que ayuda a que otras personas puedan cumplir sus proyectos. ¿Proyectos? Sí, como cuando tienes una idea muy importante y necesitas ayuda para hacerla realidad. Elena reflexionó un momento, moviendo los pies debajo de la mesa. ¿Y eso te gusta? La pregunta era tan simple que lo desarmó. Durante años, había medido el éxito con números y contratos. ¿Le gustaba? En ese momento no estaba seguro. Hay cosas que sí me gustan, respondió con honestidad. Pero ahora mismo, creo que prefiero otras más. ¿Cómo qué? Alejandro sonrió. Como estar aquí contigo. La niña lo miró un segundo más y luego bajó la vista, removiendo su plato vacío. Marina soltó un leve suspiro que sonó a alivio. Después de comer, salieron a caminar por la playa privada del hotel. La tarde estaba luminosa y el viento traía olor a sal y a sol. Elena iba en medio, con su manita aferrada a la de Marina. Alejandro caminaba un paso más atrás, sin querer imponer su cercanía. En un momento, Elena se agachó a recoger una concha blanca y la levantó con cuidado. Mira, mamá, esta parece una oreja. Marina sonrió y asintió. Es muy bonita, cariño. Elena miró de reojo a Alejandro y, con un leve gesto de timidez, estiró su brazo hacia él para mostrarle la concha. ¿Te gusta? Alejandro sintió un vuelco en el pecho. Era la primera vez que ella le ofrecía algo sin que nadie se lo pidiera. Sí, mucho, respondió con voz calmada. Es preciosa. La niña la guardó en el bolsillo de su vestido y siguió caminando, más tranquila. Aquello, pensó Alejandro, era el comienzo de algo frágil pero real. Caminaron largo rato hasta que Elena empezó a mostrar señales de cansancio. Marina le acarició el cabello. ¿Quieres volver al cuarto un rato? La niña asintió con un gesto lento. Marina se volvió hacia Alejandro. Nosotras vamos a subir un momento. Si quieres. Puedes encontrarnos después en la terraza. Me parece bien. Se despidieron con un gesto contenido, y Alejandro se quedó allí, viendo cómo se alejaban. Respiró profundo, tratando de entender todo lo que sentía. Por un lado, un nudo de tristeza por los años perdidos. Por otro, un deseo enorme de recuperar cada momento posible. Cuando por fin subió a su habitación, se miró en el espejo largo del baño. El traje impecable, la corbata perfecta, pero detrás de esa apariencia de hombre exitoso se sentía otro. Un hombre que empezaba a darse cuenta de que había muchas cosas más importantes que su imperio. Por la tarde, se reunió con ellas en la terraza, donde Marina tomaba un café mientras Elena dibujaba en su cuaderno. Cuando se acercó, Elena alzó la mirada sin tanto recelo como antes. No dijo nada, pero tampoco se apartó. ¿Qué estás dibujando?, preguntó con suavidad. Una casa. ¿Es tu casa? Elena negó con la cabeza.
Es una casa donde me gustaría vivir algún día. Tiene un jardín muy grande y muchas flores. Alejandro se inclinó un poco para mirar el dibujo. Era una casa sencilla, con ventanas enormes y un árbol cargado de flores lilas. Parece un lugar muy bonito, comentó. ¿Puedo sentarme contigo? Elena dudó un momento, luego miró a su madre. Marina asintió con un gesto tranquilo. Entonces la niña movió su cuaderno un poco, dejando espacio en la mesa. Aquí, dijo sin mirarlo directamente. Alejandro se sentó con cuidado. Por dentro sentía que aquel espacio mínimo que ella le ofrecía era un regalo inmenso. Marina bebió un trago de su café antes de hablar. Alejandro, quería preguntarte algo. Él la miró, esperando. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a tu ciudad? Alejandro inspiró hondo antes de responder. No quiero que esto sea una visita pasajera. Me gustaría regresar pronto. Quizá podríamos organizar que pasemos más tiempo juntos, aunque sea los fines de semana. Marina se quedó en silencio, pensativa. No te digo que no. Pero quiero que seas consciente de lo que implica. Elena necesita tiempo y constancia. Lo sé. Y pienso dárselo. Elena seguía dibujando, como si no escuchara, pero de vez en cuando levantaba los ojos para observarlo. Alejandro tuvo la certeza de que, aunque no preguntara, entendía más de lo que aparentaba. Se quedaron allí un buen rato, sin prisas. La tarde se fue tiñendo de naranja mientras el sonido del mar llenaba los huecos de silencio. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió exactamente donde debía estar. Pausa. Vamos a hacer otra broma para quienes solo miran los comentarios, escriban la palabra queso. Solo los que siguen atentos sabrán por qué. Sigamos con la historia. Los días siguientes parecieron avanzar con una calma que a Alejandro se le hacía extraña. Cada mañana, bajaba al restaurante del hotel antes que ellas y esperaba en una mesa junto a la ventana. Cuando Marina y Elena llegaban, ella ya no se escondía tras su madre. Se sentaba en su lugar y saludaba con un gesto tímido, pero sin huir de su mirada. El tercer día, cuando el camarero trajo el desayuno, Elena apartó un panqué hacia un lado del plato y lo empujó un poco en dirección a Alejandro. Si quieres probarlo, está rico, dijo en voz bajita. A él se le hizo un nudo en la garganta. Era la primera vez que la niña compartía algo sin que Marina interviniera. Gracias, Elena, respondió con una sonrisa sincera. Me encantaría. Tomó un trozo pequeño con el tenedor y fingió que lo saboreaba con suma atención. Está delicioso, dijo con solemnidad. Ella bajó la mirada, pero por un instante se le escapó una pequeña sonrisa. Marina los miraba en silencio, con un brillo suave en los ojos. Después del desayuno, salieron a caminar por el muelle que salía desde la playa. Elena iba en medio de los dos, sosteniendo la mano de su madre, pero sin apartarse de Alejandro cuando él se le acercaba a señalar algún pez que nadaba bajo el agua clara. En un momento, se detuvo de golpe y soltó la mano de Marina para acercarse al borde del muelle. Señaló un grupo de peces pequeños que pasaban en fila. Parecen que están haciendo un desfile, comentó con un hilo de voz. Alejandro se agachó a su lado. Tienes razón. Van todos juntos, como si tuvieran un lugar importante al que llegar. Elena lo miró con expresión seria. ¿Tú crees que los peces también tienen casas? Sí, claro. Cada pez debe tener su rincón preferido en el mar. La niña reflexionó un momento antes de asentir, conforme con su respuesta. Después, volvió a ponerse de pie y se acercó a Marina, que esperaba un poco más atrás. El resto del paseo transcurrió tranquilo. Alejandro procuraba mantenerse cerca sin invadir su espacio, midiendo cada gesto. Cuando volvieron al hotel, Elena quiso quedarse un rato en la piscina. Alejandro se ofreció a acompañarlas. Mientras la niña chapoteaba en la parte baja, Marina se sentó en una tumbona con expresión pensativa. Él aprovechó ese momento para hablarle en voz baja. Marina, ¿tienes pensado cuánto tiempo más se quedarán aquí? Ella se encogió un poco de hombros. No lo sé. Vine sin planes claros.
Solo necesitaba un respiro. Pero supongo que pronto volveremos a la casa. Alejandro sintió que algo se le apretaba en el pecho. La idea de que todo se acabara tan pronto lo asustaba. Me gustaría que sigamos en contacto, dijo con cuidado. Que organicemos encuentros más seguido. No quiero desaparecer otra vez. Marina lo miró de frente, con esa manera suya de no esquivar las miradas incómodas. ¿Estás seguro de que puedes cumplirlo? No quiero que Elena se ilusione si después no vas a estar. Sí, estoy seguro, respondió sin dudar. Esta vez quiero hacerlo bien. Elena, ajena a esa conversación, jugaba con un flotador color amarillo. De pronto miró hacia ellos y les hizo un gesto con la mano, como invitándolos a acercarse. Mira, mamá. Mira lo que puedo hacer. Marina se levantó para acercarse a la orilla. Alejandro la siguió y juntos observaron cómo la niña se sumergía hasta la barbilla, riendo con pequeños chapoteos. Cuando salió, sus rizos estaban pegados a la frente y sus ojos brillaban de alegría. Muy bien, Elena, exclamó Alejandro, sin poder contener la sonrisa. Ella lo miró un momento antes de acercarse y extenderle la mano mojada. Él se agachó para tomarla, sin importar empaparse la camisa. ¿Quieres entrar?, preguntó con un tono casi de reto infantil. Alejandro se rió y negó con la cabeza. No traje ropa para mojarme, pero la próxima prometo meterme contigo. La niña le soltó la mano con una pequeña carcajada y volvió a zambullirse. Marina, a su lado, soltó un suspiro que no sonaba a cansancio sino a algo más parecido a alivio. Parece que le caes bien, murmuró. Es lo más importante que he escuchado en mucho tiempo, respondió él, sin apartar la vista de Elena. Se quedaron allí, sin decir nada más, contemplando cómo la niña jugaba bajo el sol. Durante esos minutos, Alejandro sintió que todo lo que había perseguido en su vida, todos los éxitos y el reconocimiento, no valían nada comparado con esa pequeña risa que llenaba el aire. Cuando subieron de nuevo a la habitación, Elena caminaba más cerca de él que los días anteriores. De vez en cuando, le rozaba el brazo como si comprobara que estaba allí. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese pequeño contacto bastaba para darle sentido a todo. Las horas pasaron tan rápido que cuando Alejandro se dio cuenta, el sol ya estaba a punto de esconderse detrás del mar. Marina y Elena habían subido un momento a cambiarse de ropa, y él se quedó en la terraza del restaurante, mirando cómo el cielo se pintaba de colores anaranjados y rosas. Nunca había sentido esa mezcla de calma y expectativa. Era como si estuviera al borde de algo importante, algo que llevaba años sin saber que necesitaba. Al poco rato, vio a Marina y Elena salir del ascensor. La niña llevaba un vestido sencillo color crema y el cabello aún húmedo por el baño en la piscina. Caminaba con pasos cortos, pero cuando lo vio, sonrió apenas, como si ya se sintiera un poco más segura. Se acercaron a su mesa y Marina habló primero. Elena dice que quiere enseñarte algo. Alejandro arqueó una ceja, curioso. Ah, sí. ¿Y qué es eso tan importante? La niña se quedó callada un instante, como si pensara si de verdad debía mostrárselo. Después, abrió su mano y enseñó una conchita blanca, muy pequeña, con forma de espiral perfecta. Es mi concha de la suerte, explicó con voz bajita. Siempre la traigo cuando quiero que algo salga bien. Alejandro se quedó mirándola, sintiendo un nudo en la garganta. Es muy bonita. ¿Y qué deseas hoy? Elena se encogió un poco de hombros. Que mañana sea un buen día. Él inspiró despacio, tocado por la sencillez de su deseo. Creo que tu concha hará un gran trabajo. La niña pareció satisfecha con su respuesta y se sentó a su lado sin dudarlo tanto como antes. Marina tomó asiento frente a ellos y pidió un café. El camarero trajo también un vaso de leche tibia para Elena, que bebió despacio mientras observaba su concha. Después de un silencio tranquilo, Alejandro volvió a mirar a Marina. He estado pensando en lo que pasará cuando se vayan. No quiero que esto quede en un lindo recuerdo y ya. ¿Qué propones?, preguntó ella, con un tono sereno pero atento.
Quiero visitarle seguido. Si están de acuerdo, podríamos planear que Elena pase algunos fines de semana conmigo. Si prefieren que venga yo hasta aquí, lo haré. Marina bajó la mirada a la taza de café. Alejandro, no quiero que te comprometas a algo que no puedas sostener. Te prometo que esta vez es diferente, respondió con firmeza. No me importa lo complicado que sea. Quiero estar presente. Elena los miró a los dos, con sus enormes ojos azules llenos de curiosidad. ¿Van a pelear?, preguntó con una inocencia que partía el alma. No, cariño, dijo Marina enseguida, tomando su manita. Solo estamos conversando. Alejandro sonrió con ternura. No estamos peleando. Al contrario, estamos buscando cómo verte más seguido. La niña ladeó la cabeza. ¿Por qué? Él se quedó un segundo en silencio. Esa pregunta tan sencilla lo hizo sentir expuesto, pero también lo obligó a ser claro. Porque me gustas mucho, Elena. Y me gustaría que sepas que siempre voy a estar aquí. Por un momento, ella no contestó. Luego colocó su concha en el centro de la mesa, como si decidiera que no necesitaba protegerla más. Está bien, murmuró. Marina tragó saliva, emocionada. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como si los tres supieran que algo importante acababa de quedar dicho. Después, Elena empezó a hablar de su dibujo de la tarde, contándole que había dibujado su casa soñada con muchas ventanas y flores moradas. Alejandro le hizo preguntas, interesado de verdad, y cada respuesta de la niña era un pequeño triunfo. Antes de que se hiciera tarde, Marina propuso que subieran a descansar. Elena se frotó los ojos y asintió. Alejandro se puso de pie con ellas. ¿Quieres que te cargue?, preguntó con cautela. Elena lo pensó un segundo, luego estiró los brazos hacia él. Fue tan inesperado que Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de algo cálido que no sabía cómo nombrar. La levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. La niña apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Marina los miraba en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. Cuando llegaron al ascensor, Elena seguía con los ojos cerrados. Alejandro no quería soltarla. Marina puso una mano en su brazo. Mañana podemos desayunar juntos, si te parece. Me encantaría. Se quedaron mirándose un momento, entendiendo que algo había cambiado de verdad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Alejandro se quedó allí, en el pasillo, con el corazón latiendo como si acabara de correr kilómetros. Era la primera vez que sentía que ese vacío que llevaba tanto tiempo cargando comenzaba a llenarse. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un calor suave que invitaba a salir. Alejandro se despertó antes de que sonara el despertador. Se arregló con la misma meticulosidad de siempre, pero esta vez sin la prisa de quien se prepara para una reunión de trabajo. Hoy, su única cita importante era desayunar con su hija. Cuando llegó al restaurante, Marina y Elena ya estaban allí. La niña se veía más despierta que el día anterior, con su vestido celeste y el cabello recogido en una coleta. Apenas lo vio, alzó una mano para saludarlo, sin esa timidez de los primeros encuentros. «Hola», dijo con voz tranquila. «Hola, Elena. Te ves muy bonita hoy». Ella bajó la mirada, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Marina también sonrió. Se levantó diciendo que quería mostrarte su dibujo de anoche. La niña abrió su cuaderno y le enseñó una hoja llena de colores. Era una casa grande con un jardín enorme y muchas flores lilas. En una esquina, se veían 3 figuras de palitos que se sostenían de la mano. ¿Nos dibujaste?, preguntó Alejandro, con un nudo en la garganta. Sí. Eres tú, mamá y yo. Se quedó mirándola un segundo, sin saber qué decir. Esa imagen sencilla tenía más valor que todo lo que había construido en su vida. Es el dibujo más bonito que he visto, logró decir al fin. Desayunaron tranquilos. Elena comía pan francés mientras contaba que le gustaban los cuentos de animales. Marina la escuchaba con esa paciencia serena que Alejandro siempre le había admirado.
Después de comer, salieron a caminar por el jardín del hotel. La niña se adelantaba un poco, recogiendo flores caídas y guardándolas en su bolsillo. De vez en cuando se giraba para comprobar que los dos la seguían. Alejandro, dijo Marina en voz baja cuando Elena estaba distraída, ¿de verdad estás listo para todo esto? Él se detuvo un momento antes de responder. No lo sé todo, Marina. No voy a fingir que tengo las respuestas. Pero estoy seguro de una cosa, no quiero volver a alejarme. Quiero estar presente, aprender a ser parte de su vida. Ella lo miró largo rato. La desconfianza que antes le cubría el rostro estaba desapareciendo poco a poco. Entonces vamos paso a paso, respondió con un suspiro. Me parece bien. Elena regresó corriendo hacia ellos con un puñado de flores lilas en las manos. Para ti, dijo, entregándole un par a Alejandro. Él las tomó como si fueran un tesoro. Gracias, Elena. Son hermosas. La niña se quedó a su lado, tan cerca que él pudo sentir el roce de su brazo diminuto. Marina los miró y sonrió. Se quedaron allí, bajo el sol, sintiendo que ese era el inicio de algo que ninguno podía nombrar todavía, pero que los tres sabían que valía la pena. Cuando llegó la hora de despedirse, Alejandro acompañó a Marina y a Elena hasta la puerta del hotel. La niña cargaba su cuaderno bajo el brazo y, antes de subir al coche, se giró hacia él. ¿Vas a venir pronto? Él se agachó para quedar a su altura. Sí. Voy a volver muy pronto. Y después de eso, otra vez. Hasta que ya no tengamos que preguntarnos si vendré o no. Elena lo miró con esos ojos grandes y claros que tanto se parecían a los suyos. Luego, sin decir nada, dio un paso adelante y le rodeó el cuello con sus bracitos. Fue un abrazo corto y suave, pero Alejandro sintió que algo se acomodaba en su corazón. Cuando se separaron, Marina también se acercó. Gracias por venir, le dijo con voz serena. Creo que esto era necesario. Gracias a ti por darme la oportunidad, respondió él con sinceridad. La vio subir al coche y alejarse por el camino que bordeaba la playa. Se quedó allí parado, con las flores lilas en la mano, respirando hondo. Esa mañana, mientras el coche desaparecía en la distancia, Alejandro comprendió que el éxito no se medía por cuentas bancarias ni contratos firmados. Se medía por los momentos sencillos que uno era capaz de compartir con las personas que importan. Por fin entendía que no había nada más valioso que eso. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Gracias por vernos.